Pues comienzo, ¿no? Lo mío, como ya el profesor explicó, es las generalidades de la novela romántica hispanoamericana. Yo antes quisiera apuntar brevemente algunas características del romanticismo y de la novela europea para ver cómo esas características generales se cambian al cruzar el Atlántico o sencillamente generan otro tipo de expresiones novelísticas distintas totalmente a la europea. Como la realidad, por supuesto, conforma otro tipo de expresión de la novela. Bueno, estas generalidades que quería puntualizar del romanticismo es sencillamente recordar algunos aspectos generales, como el hecho del romanticismo como un movimiento idioestético asociado a la burguesía, a esa clase que irrumpe en la historia social, económica y política del mundo en el siglo XIX, con características muy concretas, ideas liberales muy concretas, con una exaltación de lo subjetivo, de lo individual, de lo idealista, según la concepción de Immanuel Kant, en donde la exaltación del yo, la expresión del amor, la rebeldía, la mirada puesta en la naturaleza, la identificación personal con la naturaleza, los valores nacionales, los motivos costumbristas que traen aparejado esa mirada puesta en los valores nacionales, todas son características que, por supuesto, al llegar a América, encuentran el lugar ideal para desarrollarse. Es decir, la naturaleza exuberante americana, la exaltación del yo, bueno, es casi implícito al latinoamericano, el nacimiento de nuevas naciones, qué lugar más propicio para hablar de nacionalismo, para buscar colores locales, para buscar que este movimiento artístico que en América Latina, en Hispanoamérica, se convierte en algo fundacional. Entonces, nuevas naciones encuentran el lugar, la expresión artística, ideológica, ideal para estas naciones. No solo, como decía, por el contexto escenográfico de la naturaleza, por las pasiones esas latinoamericanas, sino por países nuevos, pero países nuevos además donde la existencia cotidiana es dramática, donde la existencia cotidiana tiene un aliento casi romántico, donde además pero sin embargo también esas realidades con sus diferencias imponen, por supuesto, un romanticismo diferente. Es decir, son realidades permeadas de desigualdades sociales, analfabetismo, pobreza, conflictos raciales importantes, una realidad con unas características muy distintas a la europea, que por supuesto va a aquellos rasgos generales del romanticismo europeo de los que hablé al principio, van a cruzar el Atlántico, pero se van a empezar a adaptar a esta realidad. Una cosa importante que sí es significativo en este romanticismo latinoamericano es que llega el romanticismo, por supuesto, como casi todos ocurre con América, con cierto atraso con referencia al europeo. Llega el romanticismo, empieza a permear y a desarrollarse en América, y llegando junto casi con el realismo. Es una de las primeras características, yo creo, más notables del romanticismo hispanoamericano, es en el que, como antes en el romanticismo no hubo esa pugna casi violenta que hubo entre neoclasicismo y romanticismo en Europa, como mismo no se dio en Hispanoamérica.
conviviendo en el neoclasicismo, a la vez un poeta como José María Heredia, que tenía de romántico y tenía de neoclásico, como no hubo esa pugna, a no ser aquella que en Chile tuvieron Sarmiento y Bello, el romanticismo entró suave, entró, hablando del tema cinematográfico, como por fe, entró fácil, por disolvencia, encontró el lugar ideal, por tanto se extendió espontáneamente de una manera fácil. Pero, como les decía, no hubo esa confrontación, como tampoco hubo la confrontación entre romanticismo y realismo. Convivieron también esas dos expresiones. Qué sé yo, pensando en una novela como Cecilia Valdés. En Cecilia Valdés convive aliento romántico, descripción realista, novela social, en fin, hay toda una connotación que no tiene esa diferenciación como en la novela europea encontramos entre una novela de cualquier romántico y una novela de Balzac, donde muy definidas las diferencias. Aquí no, aquí todo se da como en un todo, como en un todo se dio también cuando vimos el modernismo, el parnasianismo y el simbolismo también confluían. Lo que en Europa normalmente eran confrontaciones, al cruzar el Atlántico, al venir juntos y llegar a América juntos, pues conformaban una otra distinta manera de expresión. Bueno, la novela romántica también es bueno señalarlo. En la novela hispanoamericana, en el romanticismo encuentra sus verdaderos cauces de expresión y ese terreno propicio, en fin, del que estábamos hablando. Brevemente expondré los que yo considero que son los hitos fundamentales de ese desarrollo de la novela hispanoamericana, sobre todo en los subgéneros que en América Latina tuvieron matices distintos o sencillamente fueron creaciones absolutamente nuevas de esta novela hispanoamericana. Uno de esos subgéneros, digamos, hablemos del sentimental, por supuesto, aquí, bueno, María, que vamos después a conocer más profundamente, es un ejemplo, eso del amor inocente que tiene en Pablo y Virginia, de Saint-Pierre, el patrón. Tiene una primera novela interesantísima, que es Soledad, de Mitre. Mitre, el que fue presidente argentino, es decir, bueno, de Buenos Aires, y primero dirigió la nación. Bueno, nada, a lo que voy, que este exiliado, sin embargo, que la escribe en Bolivia, en el exilio, la desarrolla en el altiplano boliviano. Ya ahí le está añadiendo un matiz de escenográfico, por el altiplano boliviano, los Andes, matices algo indigenistas por ahí, que ya empiezan a ser distintas, de alguna manera, estos idilios amorosos que tuvieron como decía, en Saint-Pierre una expresión absolutamente distinta. Como también el costumbrismo que desarrollan los europeos al llegar a América, ese costumbrismo, esas naciones nuevas que están surgiendo, esa necesidad que hay de buscar, de definir lo nacional, de definir lo que somos. El costumbrismo significa, por supuesto, una herramienta utilísima para demostrar y definirnos qué somos. Ese costumbrismo, por lo tanto, en América, en novelas como El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano, o que a mí me parece mucho más importante todavía, del chileno Blas Gama, que es Martín Rivas, está este costumbrismo en el que incluso llegaba a extremos, costumbrismo a una necesidad de glosario al final, para entender bien de qué está, porque también está el tema del trabajo de la lengua. Significa para el latinoamericano mucho más. Para el europeo quizás se podría ver en términos de exotismo. En Hispanoamérica se ve con la necesidad vital de definirnos, que es otra cosa absolutamente distinta, que conduce con una otra vuelta de tuerca después a la novela criollista, al criollismo, que el criollismo, bueno, por supuesto, apunta más a la búsqueda de
de elementos sociales, de elementos de composición de nuestras sociedades, en la búsqueda de elementos más definidos, pues, lo criollo, lo más auténtico que encuentra en México, en Los bandidos del Río Frío, de Manuel Paino, una justa expresión, pero que yo creo que, pero en lo gauchesco, estábamos hablando, es justamente, yo creo, donde están los modelos más definidos de criollismo, donde la novela yo creo que alcanza un mayor nivel, y es, digamos, en la novela Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, narra la historia de un gaucho típico, hablando de eso, de esa tipicidad, de un gaucho típico que viene a ser una especie de Martín Fierro. Es decir, es la historia de un gaucho que vive feliz en su estancia, mujer, hijo y tal, y uno de un juez se enamora de su mujer y le pasa exactamente lo que a Martín Fierro. Tiene que irse, se convierte en un gaucho malevo, mata a uno, en fin, esa historia que se repite, como se repite también en Pago Chico. Y entonces, es este tipo de novela criollista, bueno, Pago Chico ya es del principio del siglo XX, pero que de alguna manera hace y conduce, bueno, después a Un Segundo Sombra, y después, por supuesto, a el ciclo de las novelas de la tierra. Pero bueno, el criollismo yo creo que era algo importante que quería indicar, como también me gustaría referir brevísimamente también el tema de la novela histórica. La novela histórica tiene también en América Latina lo que en Walter Scott, Ivanhoe y es una maravilla, en Los novios de Mazzoni. En América Latina, por ejemplo, con la novela Jicotencal de José María Heredia, algunos dicen que es, bueno, está considerada anónima por ahí, no se sabe bien quién escribió, pero parece que todo apunta a Heredia. En 1826, por ejemplo, es la misma historia, pero lo que en Walter Scott era el deslumbramiento con la Edad Media, en Hispanoamérica se siente como la necesidad de buscar lo indígena. Jicotencal, ahí la historia de la conquista, la historia latinoamericana, hispanoamericana, que en definitiva, bueno, y por ahí, después, bueno, abre Jicotencal, pero después está Guaytinosín de Gertrudis Gómez de Avellaneda, está una muy importantísima que es Enriquillo de Manuel de Jesús Galván, de la República Dominicana, y son todas, claro, que esa Edad Media se traduce en motivos aborígenes, que son en definitiva lo que interesa de este lado, perdón, de este lado del Atlántico. Y siguiendo por ahí, por supuesto, de estos matices indígenas, conduce, por supuesto, a lo que podría ser el gran género de la novela romántica. Cuando digo el gran género, quiero decir porque es el más posiblemente auténtico, que es el indigenismo, ¿no? Uno de ellos, el indigenismo, con una novela trascendental de una peruana, de Clorinda Mato de Turner, que es Aves sin nidos, una historia romántica, muy en el plan, la historia de amor de dos jóvenes que no saben que son hermanos, una historia típicamente romántica, pero lo importante no es eso, sino las implicaciones sociales que están ahí detrás, que están en esa trama del tema del indigenismo. Y, bueno, el otro subgénero, yo creo que es importante y clave en la historia del romanticismo hispanoamericano, que no se debe pasar por alto, es, por supuesto, la novela abolicionista, la novela de condena de la esclavitud africana. Eso surgido en Cuba. Por Gertrudis Gómez de Avellaneda, con la novela Zap, de la cual Ramona nos va a hablar profundamente, escrita 10 años antes de La cabaña del tío Tom, que eso nunca se subraya suficientemente, con otra novela magistral que es Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde, y otra maravillosa de Anselmo Suárez y Romero, Francisco, que es otra historia de amor enclavada en la pesadilla, en los horrores de la esclavitud, novelas todas de condena. Es decir, que esos matices idílicos que nos regalan